Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad, el grupo número 5 va a exponer el cálculo de caudal. Los integrantes son Yocle Apino, Cris Dayana, Maldonado Cáceres, Yader Smith, Ordóñez Laura Dante y Ore Montalvo Carlos Edu. La introducción de este proyecto se centra en aplicar y demostrar las ecuaciones fundamentales relacionadas con el caudal. Nuestros objetivos son aplicar la ecuación de la continuidad y diseñar una maqueta que demuestre este principio. El cálculo del caudal, que representa la cantidad de flujo, atraviesa una sección transversal en una unidad de tiempo. La ecuación de la energía, también conocida como la ecuación de Bernoulli, la cual describe la conservación de energía en un flujo sin pérdidas. La ecuación de la continuidad establece una relación inversa entre la velocidad y el área de flujo. El tubo de Venturi es un dispositivo diseñado para medir la velocidad del flujo de un fluido a través de una tubería y a partir de esta medir el caudal. Estos son los materiales que usamos para el experimento. Aquí todos los cálculos correspondientes. Proseguimos con los cálculos del proyecto. En este caso, primero tenemos que hallar lo que es el volumen del recipiente. En este caso, el diámetro interior del recipiente es de 24 centímetros y tenemos una altura de 32 centímetros. Entonces, estos datos lo vamos a pasar a centímetros, ¿no? Y en este caso, el diámetro lo vamos a dividir entre 2 para que nos pueda dar el radio, ¿no? Que sería entonces pi. El volumen es igual a pi por 0.1475 al cuadrado por 0.32. Recordemos que el radio nos va a dar en metros cuadrados y en este caso la altura en metros, ¿no? Entonces nos da un volumen de 0.0219 metros cúbicos. Ahora, proseguimos a hallar lo que es el cálculo de salida, ¿no? El caudal de salida, perdón. Entonces, el caudal es igual al volumen sobre el tiempo. En este caso, el tiempo de llenado fue de 1 minuto con 38 segundos, que esto en segundos nos va a dar un total de 98 segundos. Entonces, decimos que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo. Entonces, el volumen es 0.0219 metros cúbicos, como ya los habíamos hallado, entre el tiempo que sería 98 segundos. Entonces, el caudal va a ser igual a 2.2318 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Ya teniendo este resultado, proseguimos a hallar las áreas. Entonces, en este caso, el área 1 está basada en lo que es 3/4 de pulgada, que es el primer área de del tubo, y el segundo es de una media pulgada. Entonces, también hallamos en este caso lo que son los diámetros interiores, ¿no? Sería entonces, el área 1 es igual a pi por 0.167 al cuadrado sobre 4, ¿no? En este caso, lo que es el metro nos va a dar metro cuadrado, ¿no? Entonces, el área 1 es 2.190 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Esto es en este caso, como yo lo mencionaba, lo que era de 3/4. Ahora, el área 2 es de media pulgada. Entonces, el área 2 es igual a pi por 0.0349 al cuadrado sobre 4, ¿no? Nos va a dar un área de 9.566 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Ya teniendo las áreas, en este caso de los tubos, pasamos allá a las velocidades, que entonces, como les mencionaba, el caudal de salida va a tener los mismos caudales tanto en las pérdidas y todo ello, ¿no? Entonces, el caudal le igualamos a lo que es la velocidad 1 por el área 1, que también va a ser el caudal, va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces, sustituimos estos datos, que sería el caudal sobre el área 1, ¿no? Que nos va a dar la velocidad 1. Entonces, la velocidad 1 nos va a ser igual a 2.2318 por 10 a la menos 4 entre 2.190 por 10 a la menos 4. En este caso, lo que es el caudal está en metros cúbicos sobre segundo y lo que es el área nos está dando metros cuadrados. Entonces, solamente reducimos lo que son los metros y nos va a dar metros sobre segundos, ¿no? Que la velocidad 1 va a ser igual a 1.019 metros sobre segundo. Ya tenemos lo que es la velocidad 1. Ahora, hallamos la velocidad para 2, que sería igual a el mismo caudal que ya hemos hallado aquí, que sería 2.2318 por 10 menos 4 entre 9.566 por 10 a la menos 4. En este caso igual nos va a salir en metros sobre segundos. Entonces la velocidad 2 es igual a 0.233 metros sobre segundos. Ahora continuamos con el siguiente, ¿no? Ya tenemos los datos, entonces estos datos pasamos a la ecuación de Bernoulli. Entonces decimos que la ecuación de Bernoulli es igual a la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más
1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, que esto va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. En este caso vamos a tener en cuenta que lo que es la densidad de la gravedad de la altura 1 es igual a 0. Igual a que es la densidad de la gravedad de la altura 2, porque igual nos va a dar 0, ¿no? Ustedes ya van a poder ver en la gráfica y en el experimento. Entonces, solamente nos va a quedar lo que es la presión en 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, que va a ser igual a la densidad, a la presión 2, perdón, más 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, en este caso pasamos lo que es la presión 2 a restar, y en este caso ponemos como coeficiente lo que es 1 medio de la densidad, bajamos lo que es la velocidad 2 al cuadrado y restamos lo que es la velocidad 1 al cuadrado. Entonces tenemos la siguiente ecuación, ¿no? Que va a ser igual la presión 1 menos la presión 2, que va a ser igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Teniendo estos datos, proseguimos a decir que entonces la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura 1. Igual la presión 2, que va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura 2. Vamos a tener en cuenta que esto en el proyecto nos menciona que es del aire, entonces lo consideramos 0 en ambos casos. Entonces proseguimos que la diferencia de altura nos va a estar relacionado en lo que es la altura 2 y la altura 1. Entonces vamos a tenerle como un coeficiente lo que es h, como está mencionando, ¿no? Pero en este caso es con la diferencia, ¿no? Pero solamente lo vamos a considerar como h. Entonces, como ya tenemos estos datos, pasamos, ¿no? Que la presión 1 más va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 1, que va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2. En este caso igual, pasamos a restar lo que es la presión 2, ponemos con el coeficiente lo que es la densidad por la gravedad y bajamos lo que es la altura 2 y restamos la altura 1. Entonces, en este caso ya tenemos este valor de la altura 2 menos la altura 1, que es h. Entonces solamente nos quedaría lo que es la presión 1 menos la presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por h, ¿no? Que es la diferencia de alturas. Teniendo ello, ya tenemos la ecuación 1, que hallamos acá la presión en la primera de la ecuación de Bernoulli, igual aquí, perdón. Tenemos las dos ecuaciones. Entonces, proseguimos a sustituir, ¿no? Pasamos la ecuación 1 acá, ya que ya tenemos lo que es la presión 1 menos la presión 2, ya que tenemos acá como resultado. Entonces sustituimos. Presión 1 menos presión 2, que es igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Que entonces la presión 1 menos presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por la altura, la diferencia de altura, que es igual a 1 medio de la densidad por la altura 2, no, por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. En este caso, lo que son densidades se van a eliminar porque eso va a pasar a dividir y el otro está como denominador, entonces se anularía. Solamente nos quedaría la diferencia de altura y la gravedad. Entonces vamos a decir que la gravedad es igual a la velocidad al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esta ya sería nuestra última ecuación, ya que podemos sustituir acá, ¿no? Que ya que hemos sacado la velocidad 2 y la velocidad 1. En este caso, nuestra diferencia de altura va a ser igual a 0.233 al cuadrado menos 1,019 al cuadrado entre 2 por la gravedad, que sería 9,81. En este caso va a quedar lo que es metros al cuadrado. En este caso también vamos a tener lo que es la gravedad metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? En este caso nos va a quedar que la altura es igual a 0.0502 metros. Y entonces la diferencia de altura en centímetros va a ser igual a 502 centímetros. Que esa va a ser la diferencia entre los pisómetros, ¿no? En este caso, si ustedes sacan este resultado, nos va a salir negativo, porque tenemos en cuenta que la primera altura es mayor que la otra, ¿no? Entonces, esta diferencia de altura va a ser negativa. Buenas tardes, compañeros. Bien, como pueden observar, a continuación les estoy mostrando el cálculo del caudal por medio del tubo de Venturi y los piezómetros. Como podemos observar, ya estoy ejecutando el experimento
Estoy haciendo el llenado del balde de 20 litros, que mientras ya casi va llenando el tanque, estoy cronometrando el tiempo previamente. Les voy a indicar los materiales que más o menos lleva este experimento. Bien, a continuación les voy a presentar los materiales que hemos empleado en nuestro prototipo, que es una manguera de 1,5 centímetros de diámetro interior, un tubo de 3/4, los dos tubos de 7 milímetros de diámetro interior, el tubo de 1/4, el reductor de 3/4 a 1/4, 2, y la llave de paso. Bien, como les seguía explicando en el video, vamos a calcular las alturas de los dos tubos. El momento que vayamos a cerrar la llave de paso, obviamente con el balde de los 20 litros, que ya va llenando. El momento en que yo cierre la válvula, vamos a poder observar las alturas y la diferencia de alturas, ¿no? La diferencia de alturas, que es por la diferencia de caudal. Bien, ya se va acercando el llenado de los 20 litros. Y previamente estoy cronometrando el tiempo para poder llevar a la parte matemática nuestro experimento, nuestro prototipo del cálculo de caudal. Bien, podemos observar que ya los 20 litros casi está llegando. Entonces me voy a aproximar a poder cerrar un poco la llave de paso y poder observar el cambio de alturas. Bien, cierro la llave, voy cerrando y automáticamente las alturas varían. En esta podemos ver que es un poco más alto. Aquí podemos ver que tiene menos altura. Mientras voy cerrando más, va subiendo y va haciendo más grande la diferencia de las alturas. Bien, como pueden observar, hemos cumplido con el experimento y vamos a pasarlo a la parte matemática, compañeros.